Bienvenidos a otro episodio de Ecopolítica. En el día de hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar sobre gasto de inversión y mejora de la calidad de vida. Para esto estamos aquí hoy, yo, Iderlisa Castillo y Francisco Mercedes. Y nuestros invitados del día de hoy son Francisco Taveras, economista y máster en finanzas públicas, también es profesor universitario. Y nos acompaña también Ramón Galán, economista con máster en diplomacia y servicio consular. Bienvenidos. Gracias. Bienvenido, tocayo. Sí, ese es mi tocayo. Y Ramón siempre galán. Placer. Sí. Siempre está elegante. Señores, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Claro. Hay una pregunta por ahí que a mí me llama mucho la atención, esa cuestionante. Venimos, señores, de una pandemia. Prácticamente 2 años encerrados. Ahora mismo estamos en una guerra que tiene 1 año ya y meses sin el fin de terminar. No le vemos el fin a eso. ¿Qué consideración merece usted que tiene que tener el país en manejo de la economía actualmente? Bueno, mira, la pandemia fue un quiebre realmente para el mundo entero. Y República Dominicana, como un país abierto, pequeño al mundo, pues digamos que recibe los impactos, los embates de manera directa por su vinculación al comercio internacional y sobre todo por, digamos, su umbilical relación con la economía estadounidense. Entonces, esta pandemia, como trastocó un poco lo que fueron los flujos comerciales, incluso recuérdate la interrupción en la cadena de suministros mundiales, esto afectó sensiblemente la economía al punto de que de manera directa tuvimos un descenso importante en el año 2020. Hubo una recuperación en el 2021 vigorosa, digamos, sí. Una fuerte recuperación, pero aún siguen vigentes algunos rezagos de ese impacto. Uno de ellos es en los mercados laborales. Digamos, hubo un cambio drástico en la forma en cómo la gente trabaja, cómo la gente se organiza. Incluso las empresas tuvieron que hacer ese rejuego, esa adaptación para poder, digamos, maniobrar en un escenario diferente, disruptivo, que implica la pandemia. Los estados también, digamos, en el aspecto de las finanzas públicas, tuvieron que hacer un esfuerzo extraordinario para poder, digamos, mantener la economía a flote. Hubo un incremento, digamos, muy fuerte en el gasto público porque había que apoyar a las empresas, había que pagarles transferencias a los hogares para poder mantener el nivel de ingresos, sí. El nivel de ingresos y el nivel de consumo. Y eso hizo incrementar los niveles de deuda. Nosotros lo vivimos acá en República Dominicana, a pesar de que ha habido una reducción de la deuda del sector público no financiero con respecto al PIB. Pero en términos absolutos, en millones de dólares, en miles de millones de dólares, hubo un incremento de la deuda. Entonces, esto invita en un momento en que hay una cierta estabilidad en cuanto a la situación post-COVID, a que los estados comiencen a percibir una nueva realidad, en el sentido de que hay que movilizar recursos, hay que hacer una reforma fiscal. Yo creo que el próximo gobierno tendrá que someter un proyecto serio de reforma tributaria para nosotros poder equilibrar la finanza pública que está maltrecha. Que hay que tener algo bien claro, porque cuando la gente habla de reforma tributaria, eso tiende en la sociedad a crear un caos, pero también puede ser la buena retribución de los impuestos, porque aquí hay impuestos como quien dice, de más a ciertas cosas, que se puede como un equilibrio, diría yo, redireccionar los impuestos. Digan claro. Ustedes que saben más que mira, yo de esto. Mi valoración sobre el tema de la pandemia es bastante claro, y es que la pandemia lo que hizo fue evidenciar y profundizar las crisis estructurales que tenían nuestras economías. ¿Por qué? Porque desde el año 2008-2009 y la crisis financiera internacional que se tuvo, precisamente todos los informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de todos los organismos internacionales profundizaban, hablaban y comentaban precisamente de que sí, nos estábamos recuperando, pero que todavía esos cimientos de la recuperación no eran bastante sólidos como para poder garantizar que a futuro seguiría sostenida la prosperidad. Eso es una realidad. Entonces, cuando vemos que la pandemia lo que hace es directamente afectar las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque los países tuvieron que subsidiar y tuvieron que
preservar el nivel de ingreso de la gente. ¿Por qué? Porque sin ingresos se cae la economía. Y a veces cuando nosotros escuchamos Producto Interno Bruto y crecimiento económico, nosotros pensamos que están hablando de algo normal y común en todos los países. No es así. No es así, señores. Nosotros tenemos la suerte de estar en un país que en los últimos 50 años ha crecido económicamente. No todos los países pueden decir eso. Y que me excusen los venezolanos para poner un ejemplo, entre otros países. Sí. Y no es ni siquiera por la buena gestión de un gobierno u otro. Es porque verdaderamente en República Dominicana hay una estabilidad social, política y económica. Yo no recuerdo la última huelga. Sí, Huelga general, una paralización. O sea, hay disturbios y anuncios de asuntos que automáticamente ponen en la mesa de negociación temas estructurales del país. O sea, que hay un tema... la reforma viene al tras porque precisamente, o el comentario de reforma, la última reforma seria que se hizo fue en 1991 y fue el doctor Balaguer. Creo que de ahí ya han pasado 30 y tantos años y realmente es necesario redefinir dónde se debe invertir el dinero de la gente. Actualmente, solamente un 2% del Producto Interno Bruto, cuando debiera ser, según el Banco Mundial, aproximadamente un 5% del Producto Interno Bruto, se destina al gasto de capital, que son esas inversiones en carreteras, en hospitales, en educación, etcétera, etcétera. Y sin eso, no podemos expandir nuestras fronteras de posibilidades de producción y, por ende, nuestro Producto Bruto Interno, que es la producción de un país en un año, se ve limitada, su potencial. Y cuando hablamos de crecimiento económico, estamos haciendo hincapié, y es algo que destacamos todos los años, pero lo que refleja es lo lejos que estamos del estado estacionario, que no es más que el uso productivo pleno de todos los recursos económicos, financieros, humanos, etcétera, etcétera, que tiene el país. Entonces, es importante que tengamos claros estos temas y que la pandemia y la crisis, que siempre hay crisis de una manera u otra, todos los gobiernos tienen sus temas, lo que hacen es identificar esos problemas estructurales que nosotros tenemos que dar respuesta. Aquí hay que empezar a hablar de educación, aquí hay que empezar a hablar de salud. Las discusiones no pueden ser sobre viejas glorias del pasado, que si Balaguer, que si Juan Bosch. Esa gente, discúlpenme, ya están muertos. Aquí hay que empezar a pensar en el futuro, la República Dominicana que queremos. Tenemos una Estrategia Nacional de Desarrollo 2020, 2010, 2030, que fue un periodo de 20 años 2030. Que nosotros tenemos que evaluar. Tocaba en 2020. Esa reforma fiscal no es de ahora, es en 2012 que se debió hacer y por el costo político que tiene, lamentablemente se fue postergando hasta un punto que ahora estamos hablando del próximo gobierno. Pero si hay un cambio de gobierno, que esperamos no sea así, por la estabilidad y garantía económica que representa el gobierno de turno, el cambio, precisamente lo que va a ocurrir es que el próximo presidente puede decir, no, eso tiene un costo político importante, yo me quiero reelegir, se quedó para el próximo gobierno. Y nunca vamos a tener una discusión seria de en qué se está invirtiendo el presupuesto nacional. El presupuesto que surge del cobro de los impuestos del Producto Interno Bruto. Y seguimos en el mismo círculo vicioso. Y seguimos en el círculo de pobreza. Ese es el problema. Realmente la situación es que nosotros estamos entrampados. Si prorrogamos la reforma, o sea, la tiramos para adelante, puede ser que lleguemos a un episodio de crisis que vamos a pagarlo con creces porque tendremos que endeudarnos mucho más, tendremos que hacer una reforma, digamos, estructural con un corte, digamos, de un tiempo profundo, hacerla profundamente y entonces eso evidentemente que va a lastrar el consumo, la inversión, que son los motores del crecimiento económico que es necesario para la inversión. Y la inversión en nuestro país, hay un déficit que siempre se ha señalado, el mismo Banco Mundial ha establecido un 5%, y nosotros para poder crecer, para sostener el crecimiento potencial de la economía, que entendemos que de un 4.5 a un 5%, tenemos que hacer inversiones de lugar que tengan un gran impacto. Por ejemplo, aquí se está haciendo un monorriel, se está expandiendo la inversión para la segunda línea del metro, se están haciendo infraestructuras que creo que van a aumentar la productividad de la economía y eso va a impactar también en los niveles de vida de la gente. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando se mejoran los servicios públicos, ¿quién es el beneficiario último de la mejora de esos bienes públicos? Es la ciudadanía. Entonces, por eso es que la inversión en sentido general, y más si es inversión en capital fijo y en capital humano, eso va a generar un impacto muy grande y positivo en la mejoría de las condiciones de vida de la gente. Fíjate que necesita el país, que ¿no? Justamente eso, en la economía china, que he estudiado un poco de ella,
ellos van, hay estructura, ya hicieron una estructura ahí hace 5 años, ellos van remodelando. Lo de ellos es siempre vivir en constante crecimiento económico en base como ellos incentivan en la infraestructura. O sea, ellos siempre viven mejorando. Ese puente hay que darle mantenimiento. Y en mantenimiento constante para que Exacto, pueda sostenerse. Como incentivando. Bueno. Porque los chinos tienen instrumentos de planificación a largo plazo. Nosotros lo tenemos, pero no lo cumplimos. No somos disciplinados. Tenemos una estrategia nacional de desarrollo, tenemos un plan plurianual del sector público que más o menos proyecta cuáles son las infraestructuras que nosotros necesitamos, qué debemos hacer en materia educativa para lograr ciertos objetivos. En fin, yo creo que en nuestro caso ha faltado digamos, tener claro la estrategia, sino planificar y concretar lo que nosotros planificamos, que tiene que ver mucho con el aspecto institucional, que es elemental, como dijo Acemoglu y Robinson, que tienen 2 textos muy importantes con relación a eso. Cuando hay un fortalecimiento institucional, los países despegan y se desarrollan. La continuidad, claro. A veces a veces escuchamos decir muchos dominicanos que los datos que el Banco Central nos da no son confiables. En base a esto, sería bueno que darle una opinión de ustedes al público, que cuando el presidente del Banco Central dice que hubo un crecimiento en la economía, ¿por qué no se refleja de manera tal que los dominicanos lo puedan percibir? Esa me acuerdo de una vecina mía, esa pregunta. Vamos por parte, porque aquí hay que desmitificar cosas. En primer lugar, si usted no está de acuerdo con una estadística levantada por la Oficina Nacional de Estadística, por el Banco Central, párese usted a buscar los datos. Párese usted, busque, ármese una logística a nivel nacional a levantar la información. Ahora, si usted económicamente no tiene los recursos, técnicamente no tiene los conocimientos, pues a usted lo que le queda es, lamentablemente, aceptar precisamente la información de las fuentes oficiales. En otros países como Estados Unidos, donde hay organizaciones no gubernamentales que financian estudios paralelos a los estudios de gobierno, incluso se tienen las mismas coincidencias porque son metodologías estándar. La gente ahí es que se equivoca, que piensa, no, pero este gobierno está mintiendo, el otro decía la razón. No, datos son datos. Las interpretaciones son las relativas, pero los datos son absolutos. Los datos no hablan. Ahora, usted sabe cuál elegir, qué dato elegir, cómo elegirlo, pero las metodologías son idénticas. Toda la información se levanta de la misma manera aquí en China, en Japón, en la India, donde sea. Y son revalidadas por organismos internacionales, que es lo importante. O sea, aquí viene un comité de expertos de los distintos temas, pobreza, comercio, etcétera, etcétera, y evalúa precisamente la rigurosidad del levantamiento estadístico, que es lo que a veces la gente no entiende. Se hizo un censo con sus falencias, que claro están, pero también se pagó una encuesta para ver la evaluación que se cubrió con ese censo. Y precisamente esa encuesta arrojó unos números que si lo interpretamos, sacamos ciertas conclusiones en las cuales no me voy a meter, pero los datos están ahí. Es la interpretación lo que queda a colación de la gente. Y a veces nosotros queremos interpretar los datos sin tener conocimiento de causa de cómo se levanta esa información. Párese usted a levantar un procedimiento serio. No crean cualquier encuesta que se hace en Facebook. Eso no es una encuesta, es un sondeo. Pero ya que hablas de las falencias en el censo, ¿qué otras falencias se pueden ver en este gobierno? No, hay muchas debilidades. Y creo que Francisco me puede abundar en esa parte. Bueno, yo creo que, y yo creo que es un asunto de las políticas económicas que hemos tenido, o sea, el modelo, la forma, el modelo político se diseñan. Yo creo que una de las cosas que debemos mejorar es evitar de que el crecimiento en el relato sea lo central y buscar la manera de que el enfoque de las políticas públicas y de la política económica de manera particular, dígase en materia fiscal, en materia monetaria, es que la gente comience a mejorar sus condiciones de vida. Y yo creo que hay que tener una política bastante seria con el tema salarial en nuestro país, que es un corset, es una especie de abrigo de fuerza que le tienen a la clase trabajadora dominicana, y creo que hay que flexibilizar el tema
de las discusiones salariales, para que no sea de oídas que nosotros estemos sencillamente estableciendo los salarios mínimos. Tenemos que ir a los datos. Tenemos no solamente medir el aspecto inflacionario, porque la inflación lo que mide es aumento de los precios durante un determinado periodo de tiempo, pero hay que medir la productividad del trabajo. Mira, porque el trabajador no permanece estático en cuanto a capacidad, en cuanto a acumulación de capital humano de un año a otro. Se estudia más, aprende cosas nuevas y eso hace que usted aumente su productividad, es decir, la capacidad de producción por tiempo de trabajo. Entonces hay que remunerar a la gente en función de esa productividad también, que es otro elemento que ha estado ausente. Mira, yo quisiera incluso abundar algo ahí respondiendo a la segunda parte de tu pregunta con respecto a por qué no sentimos ese crecimiento económico. Mira, la calidad de vida, la calidad de los servicios, la capacidad de compra que tiene nuestro salario, sí se puede evidenciar, porque nosotros no somos el mismo país con los mismos niveles de pobreza de, por ejemplo, hace 50 años atrás, 20 años atrás. Sí. Lo que pasa es que hay un concepto en economía que se llama expectativas racionales crecientes. ¿Qué fue lo que sucedió en Brasil, por ejemplo? Lula da Silva sacó 40 millones de personas de la pobreza y fueron esas mismas 40 millones de personas que se organizaron para sacar a Dilma Rousseff, sucesora de precisamente Lula, del poder. ¿Por qué? Porque ya esa gente que no era pobre, que era clase media, tenía aspiraciones de los servicios públicos, de qué hacer y discusiones que en República Dominicana debemos tener. Yo quiero, así como Francisco, que ya tuvimos una discusión previa sobre este tema, que los temas de debate, ahora que tenemos una campaña presidencial, sean ¿por qué no reformar el código laboral? ¿Por qué no reformar nuestro sistema, qué sé yo, de impuestos? Nuestro código tributario. ¿Por qué no reformar incluso la seguridad social? O sea, aquí hay muchos temas claves, estructurales para el desarrollo de nuestro país, que simplemente esas discusiones se postergan porque no tienen precisamente el apoyo de una población que le exija al político que esos son los temas que quiere escuchar. Entonces, eso es lo importante. Sí se ve ese crecimiento relativo, pero no lo sentimos tan bien por otra razón básica. Y es, pregúntese, dentro de los sectores económicos que están creciendo, ¿cuál es su rol? ¿Usted es emprendedor? Sí. Usted es una persona que está invirtiendo, usted es una persona que está percibiendo un salario. Y realmente, si usted mira las estadísticas, los salarios en promedio han aumentado. Y estoy seguro que hoy usted gana muchísimo más dinero de lo que ganaba la misma persona haciendo su mismo empeño hace 20 años. Relativamente y absolutamente. El problema es que a veces nos dejamos, ¿verdad?, llevar de la falacia de que el dinerito no me rinde. Claro, sí, te rinde para las aspiraciones crecientes que tú tienes, que es realidad. Es un tema. Ramón y Francisco, aquí me mandan una pregunta. Señores, la pregunta vamos a hacer unas cuantas solamente porque me escriben muchas. Antes de eso, quiero incentivarlos a ustedes a que se suscriban, activen la campanita y nos den a seguir en todas nuestras redes sociales como @ecopolítica. Me escribe María Delgado desde Villajuana. Ella me pregunta que cómo ven ustedes la decisión del presidente Bukele con el Bitcoin en los términos económicos y en qué afecta la macroeconomía de nuestro país el cierre de la temporal de la frontera con Haití, con nuestro vecino país. Bueno, mira, con relación al tema del Bitcoin, yo digo que fue una decisión un poco apresurada y que puede crear algunos cuestiones de riesgo, de estabilidad monetaria en El Salvador. En el sentido de que el Bitcoin todavía no es una moneda internacional realmente estable, sino que es totalmente especulativa. Y cuando hablo de especulativa es que es una moneda que varía bastante. Sí. Y los países no pueden estar cimentando su sistema monetario con relación a una moneda que sea volátil, sino que tiene que haber cierta estabilidad. Y yo creo que en ese sentido se trató más de una estrategia más de posmodernismo de Bukele que de una real convicción económica de que tomando esas decisiones iban a mejorar las condiciones de vida del salvadoreño. En realidad no ha sucedido tal cosa. Lo que él planteó de que muchos salvadoreños que viven en el extranjero y utilizan Bitcoin como forma de, digamos, de método de transferencias monetarias, o sea, gente que vive en Estados Unidos puede utilizar a través del Bitcoin, pues pueden recibirlo sus familiares en El Salvador.
Pero eso se ha demostrado limitado. O sea, ¿cuáles son las estadísticas que tiene El Salvador con relación a eso? A mí me parece que el riesgo es mayor. Y la pérdida realmente que ha tenido el gobierno salvadoreño con el cambio de valor del Bitcoin ha sido tremenda. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha hecho hincapié en eso y ha aumentado ha degradado la calificación de riesgo de El Salvador como país, precisamente porque introdujo el Bitcoin como un elemento disociador de la política monetaria y de los sistemas de pago para ese país. Puedes estar de acuerdo o no, pero ese ha sido el fracaso más grande del gobierno de Nayib Bukele. En todos los aspectos. ¿Por qué? Tú puedes de manera individual, como persona física, agarrar y hacer inversiones en Bitcoin, en criptomonedas, en cualquier tipo de activos. Pero cuando tú juegas con el presupuesto nacional a algo tan volátil, sin ningún tipo de respaldo, tú estás siendo irresponsable con las finanzas públicas. Y eso pasa porque precisamente ese rol autoritario, que para bien o para mal en el aspecto de seguridad ha sido un éxito, pero en el aspecto de las finanzas, por él no tener contrapesos en sus distintos estamentos jurídicos de El Salvador, es que ha provocado esa situación, porque de verdad, esa es la importancia de los contrapesos, de que nosotros pensemos precisamente en cuáles son las consecuencias de que un político tome decisiones con respecto a nuestro presupuesto. Por eso la sociedad debe estar atenta y siempre en observación de cómo se está invirtiendo el dinero que se capta de todos los impuestos de lo que producimos usted y yo. Porque lamentablemente, si nosotros dejamos que la demagogia arrope las decisiones de políticas públicas, nosotros vamos a estar dilapidando recursos y dejando oportunidades por el camino. Por esa razón, yo entiendo que ha sido el fracaso más grande del gobierno de Nayib Bukele, que nosotros debemos evitar que algo así llegue en la República Dominicana. Dios nos libre. Hay un tema que está en la palestra pública ahora, que es el tema del río Masacre. Bueno, que en ese mismo punto iba la siguiente pregunta. Sí. Exactamente. Entonces, ¿de qué manera creen ustedes que afecta la economía de nuestro país el cierre de las fronteras con Haití? De la frontera. Atención, María, sé tu pregunta. Bueno, mira, yo creo que definitivamente el impacto comercial, y más si se prorroga en el tiempo, puede ser importante. O sea, no podemos soslayar esos efectos, porque estamos hablando de que el flujo comercial hacia Haití es de 1.000 a 1.200 millones de dólares anuales. Entonces, a nivel comercial, exportaciones. Entonces, si nosotros estamos hablando de que exportamos entre 10.000 y 12.000 millones de dólares al año, un 10% más o menos de lo que exportamos se puede ver, digamos, afectado. Entonces, yo creo que hay que darle una respuesta contundente, porque para mí es un agravio y un abuso lo que están haciendo las autoridades en Haití. Y ni siquiera son las autoridades, son personas que se han dedicado a hacer un canal empresarios sin ni siquiera el control del gobierno, y eso demuestra realmente de que es un estado fallido, no tiene control sobre su territorio, y el gobierno tiene que tomar medidas contundentes y tiene que, establecerse en materia diplomática. No podemos realmente como elucubrar y buscar soluciones un tanto apresuradas, sino que todo debe hacerse en el marco de la institucionalidad diplomática y definitivamente si el costo de oportunidad de tomar esa decisión, que puede ser muy firme, como la está haciendo el presidente Luis Abinader, definitivamente que tenemos que asumir unos cuantos millones de dólares en comercio, si eso se prorroga durante una semana, 2 semanas, un mes. Durante más días. Ramón, ¿y quién tiene más que perder? Mira, Haití es un estado fallido. Lamentablemente hay que agotar los mecanismos diplomáticos, tener con las autoridades un diálogo, bla, 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 bla. La realidad es que nosotros no podemos perjudicar los miles de millones de dólares que precisamente se comercializan en esa frontera por un disparate tremendo y total como
un desvío de un rito que nosotros mismos en 2021, nuestro canciller agarró y dijo que eso no afecta en absolutamente nada la soberanía nacional y que ellos están en su derecho, pero República Dominicana tiene 4 y ellos tienen 1. Para mí es una irresponsabilidad de la clase política que precisamente este tema esté en colación en este momento, porque hay muchos problemas. Hay un problema de electricidad, hay un problema en República Dominicana con la educación, hay varios temas que son los que nosotros debiéramos estar discutiendo, que afectan directamente la calidad de vida de la gente, y no estar perdiendo el tiempo precisamente en discusiones estériles que todo el mundo sabe cuáles son las respuestas y las soluciones a ese tema. El presidente habló de una presa, nosotros la apoyamos por una sencilla razón. Nosotros como país no debemos estar de espalda a las fronteras y nosotros tenemos que empezar a incidir en la política de Haití. Porque si Haití no tiene capacidad precisamente para controlar su frontera, nosotros debemos tomar las decisiones para que sean ellos de manera reactiva y no al revés quienes actúen en consecuencia. Señores, Francisco y Ramón, recordarle que esta es su casa, Ecopolítica. Para nosotros es un placer tenerlos siempre por aquí. El tiempo que, aunque es muy corto, pero esperamos que pronto vuelvan. Vamos a esperar que esta bella dama lo despida. Gracias Ramón y Francisco. Definitivamente una entrevista muy enriquecedora con estos temas económicos que tanto nos afectan, por así decirlo. Nada, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden seguirnos y compartir estas entrevistas. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir. Esto es Ecopolítica.